Mm, ¿No quieres verte? no, Ok. Voy a darle... le doy clic ahí en Judith. Ah, ahí sale tu cara, o sea que no está. Mm. Aquí le das a iniciar video para que ya se vea tu cara, si es que quieres verte. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos, los que vienen entrando, por favor. ¿A dónde le cierro el micrófono? Aquí, mira. Muy amable a todos. Esperamos un minuto más, venerable, para que se unan más. Está bien. Y iniciamos. Me están preguntando por WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que estén con nosotros. Veo muchas caritas nuevas, gente que está viniendo, está llegando. Me imagino que les compartieron el link. Les agradecemos y todos cierran sus micrófonos. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final. Voy a presentar a Venerable Nandi Sena. Él es abad del monasterio de Amawihara desde 1991. Recibió su ordenación en el monasterio de Tampulo y él es maestro y es traductor del Canon Pali, la Vidama, perdón. Meditación es el traductor del libro de la Vidama y el compendio de la Vidama, obra publicada en el Colegio de México desde 1999. Bueno, quiero agradecerle a nuestro venerable que nos permita unas palabras y nos enseñe el camino. Muchas gracias, buenas tardes, les cedo el micrófono. Muchas gracias, Betty. Primero que todo, agradecer a Betty de Capac, Veracruz, por esta invitación para compartir con ustedes las enseñanzas del Buda en estos momentos tan complicados y difíciles que está viviendo el mundo, la humanidad. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. A ver cómo comparto ahora voy a compartir la pantalla. He hecho una presentación aquí. El tema de la charla de la conferencia es consejos budistas para estos nuevos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y aquí yo tengo una primera lámina donde vamos, esos son los temas que yo quisiera tratar primero, que son la perspectiva budista. Eso es lo primero que vamos a tratar. Después, la condición humana de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Y entonces la tercera parte es el tema de esta conferencia, de esta charla, consejos budistas para estos nuevos tiempos. Porque yo creo que muy pocas personas a finales del año 2019, a principios del año 2020, enero, febrero, tenían idea de lo que se iba a venir en el mundo. Bueno, estamos ahora casi a mitad de año y bueno, ya estamos viendo cada vez cosas nuevas. Entonces, por eso decidí llamarle a esta conferencia, a esta charla, para estos nuevos tiempos. Pero antes de entrar en los consejos budistas
es importante la perspectiva budista. Entender, de acuerdo con el budismo, es bien importante entender, bueno, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra situación? Entonces por eso voy a dedicar algunas láminas de esta charla para hablar sobre la perspectiva budista. Y eso tiene que ver con este descubrimiento del Buda, que a veces le llamamos la iluminación del Buda, que ocurrió aproximadamente hace 2600 años en la India. Y este descubrimiento del Buda son estas 4 verdades que son la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del sendero o la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Ahora, estas son cosas de que, bueno, uno que en el budismo habla una y otra vez sobre esto y escucha una y otra vez hablar sobre este descubrimiento del Buda, que son estas 4 nobles verdades. En realidad se dice que no hay nada que exista que esté fuera de estas 4 nobles verdades. O sea, por supuesto de que el Buda descubrió otras cosas, pero todo normalmente está incluido dentro de estas 4 verdades. Entonces, la primera es la verdad del sufrimiento. La segunda es que ese sufrimiento tiene su causa u origen y que ese sufrimiento tiene una cesación. Y la cuarta verdad es que existe una práctica, un sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces eso es bien relevante, bien importante, porque bueno, si el Buda hubiese descubierto que solamente hay una noble verdad, que es el sufrimiento, entonces uno tendría que resignarse, digamos, a aceptar eso y ya no hay más nada que hacer. Pero afortunadamente este descubrimiento contiene que ese sufrimiento tiene un origen, una causa, y hay una cesación y hay una práctica que uno, si la cultiva, la desarrolla, esa práctica gradualmente conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces es importante porque eso que el Buda descubrió hace 2600 años, se dice de que eso existe independientemente de que los Budas aparezcan en el mundo. O sea, de que independientemente de que un Buda aparezca o no, esas 4 verdades son una ley algo que siempre existe. Lo que el Buda hace, en realidad, es descubrir eso. Que es muy difícil de ver. Eso. Entonces, pero el Buda descubre eso y a su vez el Buda enseña eso al mundo. Entonces, de hecho, en la lengua Pali, que es la lengua... ¿Hay un micrófono abierto? No sé si se podrá. Ok. En la lengua Pali, el término Buda, como se escribe ahí, precisamente significa eso. Tiene 2 significados. Uno que descubre, ese es el primer significado de Buda. Uno que descubre eso. Y lo otro es uno que hace que otros puedan descubrir. Entonces, el Buda tiene esa habilidad de descubrir eso que siempre siguen escuchándose. Ok.
Entonces, esto es bien relevante, es bien importante que nosotros entendamos el rol que tiene el Buda en el mundo. O sea, el Buda es un descubridor de algo que existió, existe y existirá. O sea, que por eso yo quiero hablar de esto al comienzo, porque este descubrimiento del Buda siempre será relevante, ¿no? Y es importante de que nosotros, que somos discípulos del Buda y que seguimos su enseñanza, ayudemos a otros, ahora que el Buda no está, a que comprendan estas 4 verdades, ¿no? Entonces hay 2 aspectos, ¿no?, que son importantes en el Buda: el descubrimiento de estas 4 cosas y enseñar o hacer que otros puedan descubrir estas 4 verdades, ¿no?, que son fenómenos, digamos, inmutables de la realidad. Esas 4 verdades siempre existieron, existen y existirán. Entonces, ahora, yo voy a hablar solamente de la primera noble verdad, porque, bueno, nosotros estamos viviendo en una etapa de la humanidad donde es increíble la cantidad de sufrimiento que se está experimentando, ya sea directamente por los efectos de esta pandemia, como todos los efectos directos a nivel de salud, como los efectos colaterales, uno podría decir, ¿no?, a nivel socioeconómico. Entonces, el Buda en el primer discurso dice, él mismo, son las palabras de él traducidas del Pali al español: esta es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. O sea, de que nosotros aquí tenemos 4 líneas, las palabras del Buda cuando pronunció ese primer discurso. Yo le estaba comenzando de que este primer discurso que fue pronunciado por el Buda fue pronunciado en la luna llena de un mes de julio. Y yo le estaba comentando en una clase hoy día anterior de que el 4 de julio va a haber una celebración internacional virtual, después les voy a explicar, sobre el primer discurso del Buda de los lugares sagrados del budismo, por si les interesa, ¿no? Entonces, y van a recitar en Pali todo esto que yo les estoy explicando en español. Entonces, todo eso, de acuerdo con el Buda, es la primera noble verdad. Ahora, de acuerdo con la primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento descubierta por el Buda hace aproximadamente 2600 años, la enfermedad, no obstante que pueden existir diversas causas de la enfermedad, es algo que tiene la propensión a manifestarse mientras existan los agregados mentales y materiales que constituyen el ser, ¿no? O sea, esto es bien importante, o sea, porque esta es la perspectiva budista. La enfermedad se puede curar, o sea, porque supongo yo de que todo el ingenio humano y la capacidad, ¿no?, de la mente humana, yo no sé en cuánto tiempo van a encontrar, digamos, una vacuna o un remedio o un tratamiento para esto que está afectando a tanta gente actualmente. O sea, sin duda, no lo dudo. Como históricamente, anteriormente, la humanidad también ha logrado encontrar soluciones. Por ejemplo, antes no había antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, el descubrimiento de los antibióticos y muchas cosas más, y las vacunas, o sea, eso es relativamente nuevo. Entonces, siempre ese ingenio humano, esa capacidad de la mente humana y de la ciencia ha logrado encontrar soluciones a este problema de la enfermedad.
Pero de acuerdo con la perspectiva budista, y eso es realmente muy bueno y muy deseable, pero la explicación de la primera noble verdad, lo que nosotros nos enseña es de que independientemente de que nosotros tengamos un remedio o una cura, la enfermedad existe porque nosotros tenemos estos agregados mentales y materiales. Es inherente a estos agregados. Nosotros, de acuerdo con el budismo y de acuerdo con la perspectiva de la realidad última que se llama, nosotros somos un conglomerado de mente y materia, ¿no? Que ocurre de una manera dinámica. Entonces, o sea, desde un punto de vista, desde el punto de vista del descubrimiento del Buda, o sea, la enfermedad existe porque existen estos componentes mentales y materiales, ¿no? Uno después podrá decir, bueno, esta enfermedad se debe a, no sé, que yo tengo un virus o otra cosa y uno puede tomar algo para quitar la enfermedad. Pero en realidad eso es bien importante que nosotros entendamos. O sea, que mientras nosotros tengamos estos agregados materiales y mentales, nosotros estamos sujetos a eso que es la enfermedad. Entonces, por eso es parte de la primera noble verdad. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto. Porque si nosotros entendemos la perspectiva budista, nosotros vamos a poder entender, bueno, qué podemos hacer con relación a todo esto. O sea, que en el budismo es muy importante entender en dónde estamos nosotros, en qué situación. ¿Cuál es nuestra condición humana, como lo vamos a ver más adelante? Entonces, si nosotros entendemos cuál es nuestra situación, nuestra condición, entonces, bueno, mientras más entendamos eso, más existe esa posibilidad que nosotros podamos actuar y hacer algo con relación a eso. Pero si nosotros no entendemos bien eso, es más difícil, ¿no? Ahora, entonces, como dije anteriormente, la enfermedad, independientemente de sus causas y curas, es inherente a los agregados mentales y materiales. Siempre ha existido, existe y existirá. Así como existe la primera noble verdad, existió, existirá y existe. Bueno, la enfermedad es parte de la primera noble verdad. Entonces, y el Buda dice que con respecto a 4 cosas, nadie puede ofrecer ninguna garantía. ¿Cuáles 4? Nadie puede ofrecer ninguna garantía con respecto a eso que está sujeto al envejecimiento, que no envejezca. Nadie puede ofrecer ninguna garantía con respecto a que eso que está sujeto a la enfermedad son fáciles de aceptar y comprender, pero el número 4 se refiere a la ley de causa y efecto. El número 4, de acuerdo con el budismo, las acciones que los seres realizan producen resultados. Entonces, no hay nadie que pueda ofrecer ninguna garantía con relación a que las acciones que uno ha realizado no generen resultados en el futuro. Eso quiere decir eso. Ahora, entonces, ante el envejecimiento, enfermedad y muerte, que son partes de la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, hay valiosas enseñanzas en el budismo para aprender y poner en práctica. Pero primero se requiere cierto grado de entendimiento y aceptación de la inexorabilidad de esta primera noble verdad. Y ahí subrayado cierto grado de entendimiento. O sea, de que nosotros tenemos que comprender, se dice, la primera noble verdad.
De hecho, el Buda dice de que esa primera noble verdad del sufrimiento tiene que ser completamente comprendida. El Buda dice en el primer discurso. O sea, de que el sufrimiento no es algo que uno pueda rechazar o negar. Al contrario, la primera noble verdad es algo que uno tiene que comprender completamente. Eso es lo que el Buda dice. Pero bueno, hasta que uno la comprende completamente puede pasar mucho tiempo, es un largo camino. Pero para poder empezar a practicar lo que el Buda enseñó, su enseñanza, se requiere un cierto grado de entendimiento y aceptación de esta primera noble verdad. ¿No? No sé, ¿hay un micrófono abierto, Betty? Lo estoy checando, venerable. A ver. Es que cuando cierro todos los micrófonos, cierro también el de usted. Lo dejo a usted como Si quiere, usted quiere ser anfitriona. No, lo dejo a usted como anfitrión, ahí está, y ya cuando termine, ahí está usted ya anfitrión, y ya si usted gusta cerrar todos los micrófonos, menos el de usted, porque hace un momento lo cerré y cerré también el de usted. Ok, ahora cierro los micrófonos entonces, a ver. Sí. A ver, un momento que estoy buscando aquí esa opción. ¿En dónde se cierran los micrófonos? Donde están los participantes, que dicen 32 participantes, abajo, ahí podemos cerrarlo. Ahí dice cerrar todos. Los participantes. Mute all, ok. Ok. Y no les doy permiso para... ¿Le quito el permiso? Sí. Ok, ya los hice mudo a todos. Soy el único ahora. Ok. Entonces, nadie se puede quitar. Después, cuando terminemos y haya preguntas, abrimos los micrófonos. Cualquier cosa vía chat, ¿no? Me pueden mandar un mensaje. Entonces, en el budismo se dice que ese entendimiento y aceptación de la inexorabilidad de la primera noble verdad es parte de la sabiduría. ¿No? O sea, de que la sabiduría es entender y aceptar esa primera noble verdad del sufrimiento. Entonces, para poder poner en práctica las enseñanzas del Buda, entonces, como dije anteriormente, se requiere cierto grado de entendimiento y aceptación de esta inexorabilidad de la primera noble verdad. O sea, que es, como dijimos, sabiduría. Y este cierto grado de entendimiento y aceptación de la inexorabilidad de la primera noble verdad es lo que se denomina en el budismo recto entendimiento, recta visión o recta creencia. En la lengua Pali, eso se llama Samadhi, ¿no? Y eso es el primer componente del noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad, la verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. O sea, de que, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que para poder practicar y seguir el sendero o el camino que fue descubierto por el Buda, lo primero que se requiere tener es un cierto grado de sabiduría. ¿No? Ese cierto grado de sabiduría que tiene que ver con la aceptación de la primera noble verdad, es lo que se llama recto entendimiento, recta visión o recta creencia. Entonces, cuando nosotros tenemos ese requisito, ese componente, digamos, se dice de que nosotros estamos en condiciones de practicar aún más o practicar completamente la enseñanza del Buda, ¿no? Entonces, por eso la sabiduría es fundamental. O sea, la sabiduría es
lo importante aquí para que nosotros podamos seguir y practicar la enseñanza del Buda. Y entonces vamos a resumir un poco de lo que hemos hablado con un pasaje del Samyutta Nikaya, que son los discursos agrupados, sobre la condición humana. Yo le puse ahí la condición humana. Y este es un pasaje del Buda que dice: esta vida de los humanos es corta, hay una nueva vida a donde ir, mérito debería realizarse, la vida pura debería seguirse, no hay muerte para lo nacido, ese que vive mucho, vive 100 años o un poquito más. O sea, de que yo creo que esto resume muy bien la condición humana. O sea, la vida de los humanos es corta. Ahora, la segunda oración, bueno, eso es, uno lo puede creer o no. Hay una nueva vida donde ir. O sea, uno puede creerlo o no. Mérito debería realizarse. Eso es lo que el Buda dice también. La vida pura debería seguirse. Esos son consejos que el Buda nos está dando. No hay muerte para lo nacido. Bueno, eso es algo que es obvio. Todo aquello que nace va a morir. Y ese que vive mucho, vive 100 años o un poquito más. Eso también es una afirmación y es verdadero. O sea que en este pasaje del Buda del Samyutta Nikaya, nosotros tenemos varias oraciones que son, digamos, afirmaciones incontrovertibles, digamos. La vida de los humanos es corta, no hay muerte para lo nacido, ese que vive mucho vive 100 años, un poquito más. Eso es verdad. Y después ahí dice cosas que, bueno, uno puede creer o no creer. Hay una nueva vida donde ir, o sea que de acuerdo con el descubrimiento del Buda, uno después de la muerte va a otra existencia. Y entonces, por eso es importante de que uno realice acciones meritorias y que uno siga una vida pura. Se refiere a una vida virtuosa. ¿No? Entonces, yo diría, bueno, desde la perspectiva budista es una buena descripción de la condición humana. Entonces, habiendo hecho esto, digamos, análisis de la condición humana desde la perspectiva budista, entonces ahora voy a pasar a la segunda parte de esta charla, de esta plática, de esta conferencia. Entonces, para el tema que es consejos budistas para estos nuevos tiempos. Entonces, yo he dividido estos consejos en dos grupos. El primer grupo tiene que ver con el modo de vida y el segundo grupo tiene que ver con la práctica interior, que yo le llamaría. Ahora, yo le comentaba a una persona la otra vez que estaba hablando sobre esto, de que esta pandemia lo que ha logrado es forzar a la humanidad a aislarse. Y eso es lo que se llama el aislamiento social, ¿no? Y entonces la gente no ha podido salir, ha tenido que quedarse en su casa. Entonces eso en el budismo en realidad es algo deseable, aconsejable, ¿no? Lo que en cierta manera ha logrado esta pandemia de COVID-19. Hacer que la gente se tenga que quedar en la casa, no pueda salir. Porque el Buda dice de que el aislamiento físico
es una condición para que uno tenga el aislamiento mental. ¿Qué quiere decir eso? Para que uno pueda practicar y desarrollar la mente, uno tiene que ir a un lugar donde no tenga muchas distracciones. Entonces, por eso, desde la perspectiva espiritual y de la práctica de meditación, aislarse, o sea, por ejemplo, venir aquí al monasterio, y es una condición favorable para que uno pueda practicar meditación. Aquí no hay música, ruidos, distracciones, entonces uno puede practicar meditación con facilidad, digamos. Entonces, lo que esta pandemia ha logrado es forzar a que gran parte de la humanidad se tenga que encerrar y no salir. Lo que pasa es que, bueno, gran parte de la humanidad seguramente no va a apreciar, digamos, que ahí hay una oportunidad para, cuando uno ha logrado ese aislamiento físico, para poder alcanzar un desarrollo de la mente. Entonces, la primera parte de estos consejos tienen que ver con el modo de vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver sobre el modo de vida. El modo de vida se refiere a nuestras acciones con respecto a los demás seres sintientes y al medio ambiente, de tal forma de reducir el sufrimiento causado por nuestras acciones a otros seres sintientes y reducir el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. O sea, de que el modo de vida tiene que ver un poco con la parte ética, podríamos decir, del budismo, que es cómo uno se relaciona con los demás. Entonces, de hecho, la enseñanza del Buda dice, ¿no?, de que uno debería ser muy cuidadoso con las acciones con relación a los demás, de tal manera de no causar daño o sufrimiento a otros seres sintientes. Y también, o sea, el budismo habla de que nuestras acciones no deberían causar un impacto en el medio ambiente. Porque cuando uno, digamos, causa un gran impacto en el medio ambiente, uno está, digamos, creando condiciones para que otras personas sufran o tengan problemas. O sea, es una cosa que uno lo ve, o sea, si se cortan muchos árboles, no hay agua en un lugar, etc. Entonces eso tiene que ver con el modo de vida. Entonces lo que yo les propongo a partir de ahora es, ¿por qué no dejemos que el Buda hable por sí mismo? Entonces lo que yo he hecho aquí es tomar pasajes del libro este que se llama el Dhammapada, que es el libro más popular del budismo. Y entonces he tomado pasajes que yo considero relevantes para tratar estos temas. O sea, ¿por qué no lo dejamos al Buda, que el Buda hable con relación al modo de vida que uno debería tener para estos nuevos tiempos? Entonces ese es el verso 204 del Dhammapada, que el Buda dice: la salud es la mejor ganancia, el contentamiento es la mejor riqueza, alguien de confianza es el mejor familiar, el nirvana es la suprema felicidad. Ahora, lo que yo creo que aquí es relevante es, bueno, la salud es la mejor ganancia, no creo que haya que hablar mucho de eso, pero el contentamiento es la mejor riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Que el contentamiento significa estar satisfecho con lo que uno tiene. Entonces eso es bien importante en la enseñanza del Buda. Tener contentamiento. O sea, estar contento, estar satisfecho con lo que uno tiene, con las condiciones, ya sea materiales o que uno tiene, no solamente materiales, pero las condiciones en general que uno tiene, ¿no? La vida monástica, por ejemplo, se dice, bueno, que fomenta esta cualidad de contentamiento, porque, o sea, a veces uno tiene y a veces uno no tiene, o sea,
Yo cuando mi maestro estaba en vida, que en algunas ocasiones yo lo acompañaba de viaje, ¿no? A veces estábamos en lugares, o sea, que no había agua, que no había baños, o sea, y otros días estábamos, la gente nos invitaba a quedarnos en un hotel, y donde teníamos eh, comida suficiente, teníamos buenas condiciones. Entonces es importante esa cualidad, de acuerdo con el budismo. Aceptar las circunstancias que uno tiene y estar satisfecho con eso, ¿no? Y si uno no tiene eso, bueno, estar satisfecho si uno deja de tener eso, ¿no? Yo me recuerdo cuando nosotros llegamos aquí al monasterio hace más de 20 años, no teníamos transporte, no teníamos auto. Y entonces teníamos que salir aquí, llamar un taxi o teníamos que ir caminando hasta Jilotepec, que son como 45 minutos. Y ya después una persona nos prestó un auto, un Volkswagen. Y bueno, y uno se va acostumbrando, digamos, a toda esa comodidad, pero bueno, hay momentos que uno también deja de tener algo y uno tiene que acostumbrarse a estar satisfecho con eso. Entonces ese es un consejo, yo creo que es bien importante del Buda. El contentamiento es la mejor riqueza y tratar de generar esa actitud, ¿no? Y estar contento, satisfecho con lo que uno tiene. A veces uno tiene, a veces uno no tiene, a veces uno tiene más, a veces uno tiene menos. Entonces ese es un consejo yo creo que es importante. Y aquí tenemos un pasaje que yo creo que es muy importante, el verso 49 del Dhammapada, que el Buda dice, como la abeja recoge el néctar y se va sin dañar la flor, su color y fragancia, así debería andar el sabio. O sea, yo creo que es una excelente metáfora, un símil, que uno debería andar en el mundo con el menor impacto posible. Eso uno podría, digamos, traducir esto, digamos, al mundo moderno. Y la abeja es un excelente ejemplo aquí, ¿no? De que recoge lo que tiene que recoger, pero la flor queda intacta, el color de la flor sigue intacta, la fragancia de la flor sigue intacta. O sea, entonces yo creo que uno debería tratar de tener un modo de vida, claro, es difícil hacer cambios quizás tan radicales, pero yo creo que gradualmente uno debería tratar de tomar este ejemplo y tratar de andar en el mundo de tal manera de que uno tenga el menor impacto sobre el medio ambiente. Ahora, esto es importante con relación al lenguaje. Hay un capítulo del Dhammapada que se llama el capítulo de los miles. Entonces, este es un verso, el verso número 100. Dice, aun si hay 1000 sentencias, 1000 oraciones, ¿no?, compuestas de palabras sin sentido, mejor es una palabra con sentido, habiéndole escuchado, uno se apacigua. O sea, esto tiene que ver con el lenguaje correcto, el lenguaje frugal, uno podría decir, el lenguaje que conduce a la pacificación de la mente. Y sobre todo en esta época que hay tantas cosas que se dicen y muchas cosas que no tienen sustento, entonces es bien importante esto que el Buda dice. Aquí tenemos otros versos, 186, 187 del Dhammapada. Ni siquiera con una lluvia de monedas es posible satisfacer los placeres sensoriales.
los placeres sensoriales dan sufrimientos y pocas satisfacciones. El sabio, comprendiendo así, no se deleita en los placeres sensoriales. O sea, de que este símil de una lluvia de monedas, ¿no? Aquí que llueve tanto en este lugar donde nosotros estamos, o sea, todo lo que uno podría hacer con una lluvia de monedas, ¿no? Pero el Buda dice de que esos placeres de los sentidos son insaciables. De hecho, la segunda noble verdad del origen o de la causa del sufrimiento es precisamente un término en Pali que se llama tanha. Ese término tanha, que a veces se traduce como sed. La sed es algo, ¿no?, que uno toma agua o algo y se va la sed, pero después vuelve nuevamente. Y uno tiene que volver a tomar algo para saciar. O sea, de que los placeres sensoriales son así. Que uno los satisface con algo, pero después uno necesita algo más. O sea, de que es importante entender y reflexionar sobre eso, porque si uno comprende, bueno, que por supuesto los placeres sensoriales son placeres y dan cierto grado de felicidad, y es un poco lo que hace que la gente en el mundo esté buscando continuamente. Pero como nosotros dijimos anteriormente, es importante comprender que estos placeres sensoriales dan sufrimientos y pocas satisfacciones, ¿no? O sea, mientras más uno tiene, o sea, uno más tiene que estar cuidando, vigilando, protegiendo, preocupándose. Entonces, todas esas cosas, ¿no?, que son cuidando, protegiendo, vigilando, preocupándose, son parte de sufrimientos, uno podría decir. Por supuesto que uno tiene satisfacciones con alguno de estos placeres, con estos placeres sensoriales. Pero el Buda dice que el sabio, comprendiendo así, no se deleita en los placeres sensoriales, porque hay unos placeres que vienen de la práctica de meditación que vamos a ver ahora, que en realidad trascienden a estos placeres sensoriales. Entonces, si existen esos placeres que son obtenibles sin necesidad de una lluvia de monedas o de dinero, y son superiores a los placeres de los sentidos, entonces el sabio, que comprende así, entonces va a, digamos, buscar esos otros placeres. Bueno, entonces son algunos versos importantes, yo creo, con relación al modo de vida. O sea, de que de esos versos se desprenda que uno tiene que tener una vida más austera, más frugal, y comprender, ¿no?, que los placeres sensoriales son efímeros, y que no producen una verdadera felicidad. Y la segunda parte de los consejos, y esto es bien importante, tiene que ver con la práctica, yo le llamo interior. Y la práctica interior se refiere a nuestra práctica de los dos tipos de meditación enseñados por el Buda, que son la meditación de tranquilidad, samatha bhavana, y la meditación de introspección, vipassana bhava. O sea, de que el Buda enseñó dos tipos de meditación, y entonces, si uno quiere, entonces esto es bien importante porque tiene que ver con el cultivo de nuestra propia mente. Entonces yo también aquí he tomado pasajes del Dhammapada con relación a la práctica interior. Ahora, uno podría haber sacado a lo mejor cientos de versos del Dhammapada sobre esto, pero por supuesto que por cuestiones de tiempo y espacio he tomado solamente algunos. Entonces ese es el verso número 110 del Dhammapada, que dice: y uno podría vivir 100 años sin virtud, sin concentración. Mejor es un día del virtuoso, del meditador. O sea, de que
O sea, un día que uno practique virtud, que uno practique meditación, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es mejor que vivir 100 años sin virtud y sin concentración. Y como nosotros vimos anteriormente que uno podría vivir 100 años o un poquito más, entonces sería bueno de que uno comenzara, si no ha comenzado todavía, en practicar la virtud y la meditación. Aquí tenemos otro verso que dice: yo no podría vivir 100 años sin sabiduría, sin concentración. Mejor es un día de la vida del sabio, del meditador. O sea, de que aquí también tenemos la importancia, de acuerdo con utilizando las palabras del Buda, de la práctica de sabiduría, concentración y virtud. O sea, para aquellos que no conocen, la práctica del budismo se divide en esas 3 etapas. La virtud, que tiene que ver con la ética; la concentración, que tiene que ver con la meditación de tranquilidad; y la sabiduría, que tiene que ver con la meditación de introspección. O sea que son los 3 entrenamientos, a veces se les llama: virtud o ética, concentración y sabiduría. Entonces, un día de una persona que practica alguna o todas de estas 3 etapas de entrenamiento es mejor que la vida, ¿no?, o 100 años de vida sin practicar esto. Este es un verso muy bonito, el verso 373, que dice: el individuo de mente serena que ha entrado en una casa vacía y que percibe claramente el Dhamma, experimenta un goce superior al de los humanos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una persona, mente serena se refiere a una mente con concentración. Que ha entrado en una casa vacía significa que se ha ido a un lugar aislado donde es posible practicar meditación. Entonces, esa persona que ha ido a un lugar aislado y que tiene una mente serena con concentración y percibe el Dhamma, ¿no?, la realidad, entonces se dice de que ese individuo experimenta un goce superior al de los humanos. O sea, de que eso se refiere a una de las etapas de la meditación vipassana, en la cual el individuo ve claramente el surgir y cesar de los fenómenos. Se dice de que los fenómenos condicionados tienen esa característica de que están continuamente surgiendo y cesando. Normalmente nosotros no tenemos esa capacidad de comprender eso porque no tenemos desarrollado suficientemente la concentración y la sabiduría. Pero por medio del desarrollo de concentración y sabiduría es posible ver el surgir y cesar de los fenómenos. Entonces, cuando un individuo percibe ese surgir y cesar de los fenómenos, se dice de que experimenta un goce superior al de los humanos. Y por supuesto de que el goce de los humanos tiene que ver con la lluvia de monedas de oro que a uno le permite satisfacer estos placeres sensoriales que mencionamos anteriormente. O sea, de que esto es superior a todo eso. Aquí tenemos el verso 374. Cada vez que comprende el surgir y cesar de los agregados, experimenta regocijo y deleite. Para los que comprenden, esto es lo inmortal. O sea, que eso tiene que ver con el verso anterior. Entonces, el surgir y cesar de los agregados es de los objetos que uno observa en la meditación. Entonces, cuando uno desarrolla suficiente concentración y sabiduría, entonces uno puede ver con claridad que todos esos fenómenos que está observando surgen y cesan. Entonces, cuando uno comprende eso, entonces uno experimenta regocijo y deleite. Uno está viendo la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, para los que comprenden,
esto es lo inmortal. Lo que quiere decir esto es lo inmortal porque conduce a lo inmortal, pero no es porque eso sea inmortal. Ok. Entonces esos son algunos versos del Dhammapada con relación a la práctica interior y por supuesto de que hay muchos más, pero como dije, por cuestiones de tiempo y espacio, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, la humanidad está viviendo momentos sin precedentes en la historia moderna, momentos de gran sufrimiento e incertidumbre. Es imperioso poner en práctica, y un error, estos consejos del Buda que representan un camino seguro, un camino probado, un camino andado, andado por muchos durante más de 2600 años. O sea, de que en realidad todo esto que nosotros hemos compartido de los versos de la Dhammapada y parte de las enseñanzas del Buda, son cosas que fueron descubiertas por el Buda, fueron enseñadas por el Buda, y después de que el Buda murió, fueron enseñadas nuevamente y practicadas por otros, y de una manera ininterrumpida a través de los siglos, porque las enseñanzas se preservaron y se enseñó lo que hay en esas enseñanzas y se practicó todo eso. O sea, de que el camino del Buda es un camino antiguo, un camino seguro, porque muchos antes que nosotros lo han practicado y han obtenido beneficios. Y entonces, seguro, probado, ¿no? Y yo hay un poeta español, ¿no? Antonio Machado, un escritor muy famoso, que tiene que dice, ¿no? Que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente ustedes todos conocen eso. Y independientemente de que eso, bueno, se puede interpretar de diferentes maneras, o sea, yo creo de que nosotros deberíamos disentir a pesar de que a lo mejor puedo ofender a personas, que nosotros disintamos con Antonio Machado con eso. No que la gente lo repite muchas veces también sin pensar, pero en realidad uno debería refrasear, digamos, esto y decir que no, caminante sí hay camino, ¿no? Y este camino se debe seguir. O sea, yo les quiero contar una experiencia que tuve hace como 2 o 3 semanas. Yo no sé con algunos de ustedes como Betty, bueno, ahí está Marina, bueno, hay varias personas que yo sé que han estado en el monasterio. Aquí estamos en un lugar aislado y hay caminos para ir a distintos lugares, a los distintos poblados. Y hace 2 semanas yo decidí ir a un pueblo que está aquí abajo, que se llama El Esquilón. Entonces, aprovechando que había una persona como voluntario aquí, joven, porque hay que caminar, atravesar, digamos, el bosque y todo eso, y hay una bajada muy peligrosa. Entonces, decidí que íbamos a ir al Esquilón, que son aproximadamente 45 minutos caminando, desde aquí del monasterio. Entonces, yo hacía como 15 años que no iba a ese lugar, pero me acordaba el camino, bueno, digo, o sea, no nos va a pasar nada. Entonces, bueno, al principio fuimos bien, seguimos el camino que conocíamos, pero en una parte, en vez de tomar el camino correcto, nos tomamos el camino incorrecto y nos metimos en un bosque donde había, digamos, arroyos y cascadas y un precipicio, o sea, impresionante. O sea, si ustedes han venido al monasterio, ustedes saben que nosotros estamos en la parte alta aquí. Y nos perdimos totalmente, estuvimos perdidos como casi 2 horas 40 minutos ahí. Y yo me lastimé los tobillos, o sea, con plantas y todo eso. Y bueno, fue una situación bastante
complicada que tuvimos hasta que pudimos regresar y tomar el camino correcto. Y bueno, después, siguiendo el camino correcto, llegamos a ese lugar, ¿no? O sea, entonces en ese momento pensé que si uno sigue el camino correcto, o sea, uno va a llegar al destino que uno está buscando llegar, ¿no? Entonces, con relación a estos temas, yo creo de que nosotros tenemos ya todas estas enseñanzas que tienen más de 2600 años. Y son enseñanzas que han sido descubiertas por el Buda, enseñadas por el Buda, practicadas por innumerables personas, quienes han obtenido beneficio, enseñadas por la comunidad monástica y muchos otros. Entonces, nosotros en estas situaciones que estamos viviendo, tenemos la ventaja que tenemos estas enseñanzas y simplemente necesitamos poner estas enseñanzas en práctica, ¿no? Y si nosotros ponemos estas enseñanzas en práctica, nosotros vamos a poder hacer frente a esta situación tan difícil que la humanidad está viviendo, ¿no? Que, como dice ahí, no tiene precedente en la historia moderna. Pero es importante entender, ¿no? Siempre en qué punto nosotros estamos parados con relación a todo esto y qué nos puede permitir la enseñanza o la práctica de esta enseñanza. Entonces, si nosotros seguimos los consejos o las enseñanzas con relación al modo de vida, y si nosotros seguimos la enseñanza con relación a la práctica individual de meditación, nosotros vamos a obtener beneficios a nivel social y a nivel individual. Eso no me cabe ninguna duda. Es importante de que nosotros pongamos en práctica esta enseñanza. Entonces aquí tengo una última lámina, que son 2 versos del Dhammapada, 273 y 274, que dice: de los senderos, el óctuple es el mejor. O sea, se refiere al óctuple noble sendero, que es la 4ª noble verdad. De las verdades, las 4 verdades nobles que vimos, la ausencia de pasión es el mejor de los estados, y de los bípedos, el que tiene ojos. O sea, es un término que se utiliza para referirse al Buda. Se dice de que el Buda no solamente tiene el ojo, los 2 ojos como nosotros tenemos, sino que el Buda se dice que tiene 5 ojos, 5 tipos diferentes de ojos. El ojo de la sabiduría, el ojo de la omnisciencia, el ojo divino y el ojo de... a ver, ya me olvidé, falta uno. Bueno, ya me acordaré. Y ese es el verso número 273. Y entonces, este es el único sendero. No existe otro para la purificación de la visión. O sea, de que el óctuple sendero se refiere al Buda. Si uno quiere purificar la mente, si uno quiere lograr la erradicación gradual y completa del sufrimiento, el Buda dice de que este es el único sendero. No existe otro para la purificación de la visión. Entrad vosotros en este. O sea, yo sé que aquí en Hispanoamérica nosotros no usamos vosotros, pero en Pali, como en España, en la lengua Pali, como el español de España, o sea, se utiliza la segunda persona plural vosotros. Entonces, entrad vosotros, el Buda está exhortándonos en este sendero. Entrad vosotros significa practicad este óctuple sendero, ¿no? En realidad no existe otro para la purificación de la visión, para la cesación del sufrimiento. Entonces, como dije anteriormente, nosotros tenemos ya sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, el Buda lo descubrió, lo enseñó, muchos lo practicaron,
Simplemente nosotros tenemos que poner en práctica esta enseñanza para obtener los beneficios de la misma, ¿no? Y eventualmente erradicar el sufrimiento, ¿no? Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos nuevos tiempos, que no sabemos cómo va a ser el mundo después, es imperioso que nosotros pongamos en práctica estas enseñanzas, porque el Buda dice de que si uno practica la enseñanza lo protege a uno. Y protegiéndose a uno mismo, uno protege a los demás. Entonces, bueno, ya pasaron casi una hora, a lo mejor un poquito menos, una hora prácticamente. Voy a abrir los micrófonos ahora. ¿Dónde está eso? A ver. ¿Dónde están los micrófonos? Aquí está. Entonces, ok, entonces ahora ustedes tienen la oportunidad de individualmente abrir el micrófono, pero también de levantar la mano, yo creo, ¿no? ¿No es así, Betty? Sí, así es. Estamos en el momento de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos. Si tienen su pregunta breve. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, ¿no? Vía micrófono o chat. Todos estamos listos para el examen, venerable. Entonces yo le voy a preguntar. Así que. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Elena. Ahí hay alguien que tiene una pregunta. Si puedes abrir tu micrófono. Ya lo abrí. Es otra persona antes, ¿verdad? Sí, Elena. A ver, primero de Laura. Ok, Laura. Gracias. Nos estuvo compartiendo el Dhamma con H, que es el que tenemos que aspirar a alcanzar. El Dhamma viene siendo la sabiduría, o no recuerdo. El Dhamma puede tener muchos significados, pero en este caso se refiere a la enseñanza del Buda, que es el óctuple sendero, y que ese óctuple sendero se divide en 3 grupos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que practicar? Ese Dhamma se divide en 3 grupos. La virtud o la ética es el primer grupo. La virtud de la ética tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con los demás seres sintientes, ¿no? Entonces, nuestras acciones con relación a otros seres sintientes no deberían causar daño o sufrimiento. Seres sintientes, de acuerdo con el budismo, no solamente incluye los seres humanos, sino que incluye animales también, otros seres. Y hablando de esto, y yo no sé si ustedes están al tanto, recientemente Nueva Zelanda, el Parlamento de Nueva Zelanda pasó una ley en donde se reconoce que los animales son seres sintientes. Es el primer país en todo el mundo que el Parlamento aprobó toda esa ley. Entonces, como son seres sintientes, ¿no? Hay una serie de normativas con relación a cómo el trato y con relaciones realmente
increíble. Una persona que es profesor de filosofía aquí en la universidad me pasó eso. Y en realidad es el primer país, o sea, es como si estuviera sentando un precedente, ¿no? Para que otros países, digamos, vayan en esa dirección. Entonces, volviendo a su pregunta, perdón. Entonces, la primera parte del Dhamma es la ética, que tiene que ver las acciones nuestras con relación hacia los seres sintientes, que no causen daño o sufrimiento. La segunda parte es la concentración, que tiene que ver con la meditación de tranquilidad, ¿no? Que es la meditación de tranquilidad, la meditación que permite el desarrollo de concentración. Y la tercera etapa es la sabiduría, que tiene que ver con la práctica de la atención plena y la meditación de introspección o vipassana. Entonces, Gracias. esas son las tres partes. Laura, ¿no? Ok. Sí. A ver, Elena. Venerable, con respecto a esta cuestión de que ahora estamos, como estamos aislados de otras personas, estamos pues relacionados a través de la computadora, del celular. Entonces, pues por un lado, esta visión del budismo de que estemos aislados, bueno, nos permite distraernos menos porque no tenemos a las personas. Pero yo siento que nos distraemos más con las máquinas, porque nos llega de todo el mundo cosas. Entonces ahora estamos menos pendientes de las personas y más pendiente de lo que ni es nuestro, ¿no? Bueno, sí es, ¿no? Sí es, pero entonces como que, pues, sí, como usted lo pone, eso, estamos en una situación antes realmente no vivida, porque, por ejemplo, los niños, ¿no? Uno se pregunta, entonces, su relación con el aparatito todo el tiempo, pues, digamos, este aislamiento sí nos ha traído beneficios, pero yo siento muchísima distracción con las máquinas. Seguro, seguro. O sea, yo creo que tienes razón. O sea, que si uno quiere alcanzar concentración, uno debería apagar los celulares y las máquinas y todo y ponerse a meditar, ¿no? Pero digo, lo que este COVID-19 ha logrado es forzar, digamos, a que nosotros tengamos que separarnos de los demás, ¿no? Ahora, por supuesto de que, ¿qué pasaría si no hubiera internet en todo el mundo ahora? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿No? O sea, eso es... pero bueno, nosotros usamos esto para estas cuestiones del budismo y de enseñanza del Buda, y yo creo que por lo menos uno puede seguir llevando la enseñanza a otros, ¿no? O sea, de que también, o sea, hay que usar todo esto con moderación y, ¿no? Pero no, estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, pero ¿usted cree que es peor o mejor que antes? No, yo siempre he pensado que mejor. Ya este momento que me tocó vivir es el mejor, ¿no? Y que, porque en esta vida, en este momento me llegaron las enseñanzas del Buda, ¿no? Por internet, bueno, si no voy al monasterio, pues no puedo ir al retiro, pero escucho mis clases, lo escucho a usted. Entonces, que mejor. Pero están los peligros, ¿no? Están los peligros igualmente en las máquinas. Sí, no, y también la gente, porque, bueno, aparte de la cuestión, problema de salud pública de esta cuestión del COVID-19, toda la cuestión, digamos, de psicológica, ¿no? Yo creo que la parte, porque la cuestión de que la gente está, digamos, se le ha quitado, digamos, todas esas causas de la felicidad, ¿no? O sea, usted no puede ir a la parroquia, por ejemplo, ahora, no sé, ahí en Veracruz, ¿no?
la gente iba a tomar, no sé, bueno, a lo mejor ya abrieron, ¿no? O digamos al shopping mall, ¿no? Pero yo estaba leyendo las noticias hoy día, estaba viendo una foto ahí en Inglaterra. La gente, o sea, desobedeció todos y se fueron a la playa ahí en Bournemouth, no sé si ustedes conocen, en Inglaterra, y había una foto, pero o sea, que es increíble la cantidad de gente que hay ahí en la playa. Y desobedecieron todos los consejos de las autoridades de salud pública. Claro, o sea, no pudieron detener, porque la gente no aguanta más. Esa es la verdad, ¿no? Porque lo que ha logrado esto es, o sea, que la gente no pueda satisfacer los placeres sensoriales, que es la felicidad del mundo, ¿no? ¿No? Sí. O sea, entonces eso, si uno no tiene entrenamiento con eso, o sea, eso psicológicamente puede ser problemático. Aparte de la inestabilidad económica, o sea, uno no sabe si va a tener recursos, o sea, el mes que viene, o sea, ¿qué va a pasar, no? Si no va a haber escasez de las cosas que uno consume normalmente. O sea, es muy incierto todo, aparte de esa incertidumbre, ¿no? Que genera eso, aparte de que uno no tiene, digamos, las cosas que normalmente lo hacen sentir feliz a uno, cómodo, familiar en el mundo, ¿no? O sea, que ha cambiado los hábitos de una manera forzada, ¿no? Normalmente cuando, bueno, uno va a un retiro lo hace voluntariamente, ¿no? Pero bueno, aquí tengo unas preguntas. Lilia, me pregunto si la pandemia y las muertes que estamos observando son resultados del karma que hemos sembrado por matanza de animales, etc. Bueno, es difícil saber, ¿eh? No sé, yo prefiero no especular porque si supiera le contestaría, le diría, ¿no? Ah, pero definitivamente, ¿no? Esta pandemia, lo que nosotros podemos ver es que está causando, digamos, una cantidad de sufrimiento, o sea, que hace exponencial, se ha magnificado. Entonces, esa primera noble verdad siempre existe, siempre ha existido, pero ahora eso está, o sea, ha puesto en evidencia esa primera noble verdad que el Buda descubrió esto, o sea, porque se ha magnificado. Si usted ve la cantidad de muertes que hay en distintos lugares y todo lo que está pasando, y cada día uno, o sea, escucha noticias, ¿no? Nuevas y todo, cosas así. Luis, respecto al tema del sufrimiento, tengo entendido que se suele hablar de 3 aspectos del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del cambio y el sufrimiento que todo lo impregna. Me cuesta entender este último aspecto. ¿Cómo se debe entender este tercer aspecto? Claro. Ahora, el Buda dice que descubrió las 4 nobles verdades. Ahora, el término en la lengua pali para la primera noble verdad es dukkha. D-U-K-K-H-A. Eso es dukkha. Ahora, ese término es imposible traducirlo con una sola palabra, ¿no? Entonces se dice de que dukkha consiste en 3 partes, tiene 3 tipos, 3 modalidades. Entonces, el primer tipo de dukkha es lo que en Pali se llama dukkha dukkha. O sea, se repite dukkha. Y no importa cómo lo traduzcamos al español, pero ¿qué significa dukkha dukkha? Dukkha dukkha significa el dolor físico y el dolor mental. O sea, que si uno tiene una enfermedad, la pandemia, por ejemplo, es dukkha dukkha, el primer tipo de sufrimiento. O sea, que cualquier enfermedad, dolor, ya sea físico o mental, es ese primer tipo de sufrimiento. Ese es fácil de entender.
El segundo tipo de sufrimiento en Pali se denomina Viparinama Dukkha y se traduce como dukkha como cambio, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Ahora, de acuerdo con esta segunda definición, aquí, ¿qué se incluye? En este dukkha como cambio se incluye todo aquello que está sujeto al cambio. O sea, de que, por ejemplo, el placer, la felicidad, es dukkha, es sufrimiento, como cambio. No porque el placer o la felicidad o las cosas buenas que uno tiene no sean agradables o placenteras, sino porque como eso es impermanente, como eso está sujeto al cambio, entonces, si eso fuese permanente, entonces eso no sería dukkha. Pero como todo eso es impermanente, uno sabe de que, no sé, uno tiene toda esta felicidad, pero toda esta felicidad se va a terminar, ¿no? Entonces, como eso está sujeto al cambio, se dice que eso es insatisfactorio. Entonces, por eso yo traduzco, este segundo tipo yo lo traduzco como insatisfactoriedad, ¿no? Porque si uno lo va a dejar de tener, ¿no? Eso. Entonces ese tipo de dukkha es un poquito más difícil de entender, ¿no? Y de aceptar. Y el tercer tipo de dukkha es lo que se llama en Pali Sankhara dukkha, que significa el sufrimiento de lo condicionado, ¿no? Y eso significa de que todo aquello que está surgiendo y cesando, ¿no? Es dukkha. Y como nosotros como seres humanos estamos compuestos de componentes mentales y materiales que están surgiendo y cesando, precisamente porque esos componentes que nosotros somos están surgiendo y cesando, eso es el tercer tipo de dukkha, que es Sankhara dukkha. Ahora, este tercer tipo de dukkha solamente uno lo puede comprender por medio de la meditación. No, el primero, o sea, uno lo entiende directa o indirectamente. O sea, si uno tiene enfermedad se da cuenta, o si uno ve a otro que está sufriendo se da cuenta que eso es dukkha, y eso no hay, o sea, eso hasta un niño lo comprende, el primer tipo de dukkha, ¿no? El segundo tipo, uno lo puede entender con un poco de sabiduría, pero el tercer tipo de dukkha sin meditación es imposible comprender. Entonces el Buda dice de que dukkha tiene que ser completamente comprendido. Si nosotros no comprendemos completamente dukkha, y particularmente el tercero, no hay forma de que uno se pueda liberar del sufrimiento. Bueno, espero haber respondido eso. A ver, Mariano Ríos. Cuando explicaba tener cierto grado de entendimiento de la primera noble verdad, esto se refiere al entendimiento mediante la experiencia del estudio, la experiencia de la meditación, la experiencia personal de una situación desagradable o la experiencia de todo. Entonces yo dije de que para poder practicar, ¿no? Y seguir estos consejos budistas para estos nuevos tiempos, se requiere tener un cierto grado de entendimiento y aceptación de esta primera noble verdad, yo dije, ¿no? Y en realidad dijimos de que eso es parte de la sabiduría.
Ahora, lo que yo quiero decir ahí es de que eso, lo que estoy diciendo es de que uno tiene que aceptar esa realidad, ¿no? De la primera noble verdad. O sea, en un cierto grado, ¿no? Y eso, en otras palabras, se dice de que es la aceptación de que nosotros somos propietarios de nuestras acciones, ¿no? Entonces, eso el Buda dice que es un requisito, digamos, para practicar, digamos, su enseñanza. Entonces, aceptar esa propiedad de nuestras acciones. Entonces, ahí hay un cierto aspecto de entendimiento, de creencia con relación a eso. Entonces, a eso me refería, Mariana. Cualquier cosa, volvemos sobre eso. Ahora, Antonio Salim. Desde el punto de vista budista, se deberían liberar las actividades no esenciales. Bueno, a ver, Antonio, ¿cuáles son las actividades no esenciales? Ahora, considerando que si no se liberan muchas familias, se quedarían sin ingresos, ¿cuál sería una decisión con visión clara? A ver si, ¿por qué no toma el micrófono? Acá. Sí, adelante. Sí, miren, lo que pasa es que el gobierno está planeando y por presión de la ciudadanía liberar las actividades no esenciales como abrir bares y cosas recreativas. A eso me refiero, ¿no? Entonces, se entiende que abrir ese tipo de negocios traería un ingreso a muchas personas y sería un beneficio. Sin embargo, también si no se protege a las personas, sería un perjuicio porque se contaminarían algunas, no se contagiarían. Entonces, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la mejor opción? Pues yo creo que la mejor opción uno mismo la tendría que tomar por uno mismo. ¿Usted iría a un bar, por ejemplo? No, por supuesto, ahorita no. Ahorita no. Pero las personas que trabajan en esos bares tienen que ir ahí. No, o sea no es fácil eso. O sea, porque aparte de que uno no puede cambiar de un día a otro toda, La digamos, la maquinaria. estructura económica de un país, ¿no? De hecho, o sea, lo que se habla es que toda esta pandemia, bueno, los expertos dicen, ¿no? De que está creando grietas estructurales, digamos, a todo el sistema económico, porque va a haber cosas que nunca más se van a volver a recuperar como eran antes, dicen, ¿no? Ahora, es una situación, o sea, entre la espada y la pared, como se dice. O sea, y yo me imagino una persona que está, digamos, que tiene que tomar decisiones a nivel de salud pública y recomendaciones, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Y aparte de que ya la repercusión económica que ha tenido esto es enorme, ¿no? A nivel de caída de la producción, de la actividad industrial, digamos. O sea, ahora, hay una cuestión en economía, porque yo estudié economía hace mucho, que en economía se llama la paradoja del ahorro. O sea, cuando uno estudia economía le enseñan eso. Y, o sea, porque bueno, de acuerdo con el budismo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, uno tiene que tener contentamiento, austeridad, ¿no? Y eso es, digamos, ahora. Pero imagínense que todos hicieran así, a nivel económico. Y todos dijeron, bueno, vamos a vivir como vive el venerable en el monasterio, vamos a consumir menos y todo. Digo, por ejemplo, ¿no? O sea,
eso es lo que la paradoja del ahorro. O sea, que una cosa de que a nivel individual, o sea, es bueno, ¿no? Porque uno puede ahorrar y no gastar y no consumir, digamos, cosas que no son esenciales, como dice ahí usted. A nivel económico eso es devastador, a nivel macroeconómico. Porque si supóngase que, no sé, 100 millones de mexicanos dejan de consumir, ¿no? Y reducen, digamos, el consumo prácticamente al consumo de subsistencia. O sea, eso significa que a nivel de producción, o sea, entonces eso genera un problema muy serio. Entonces, o sea, esto son situaciones que no tienen precedentes en la historia moderna y es muy difícil saber qué va a pasar y qué hacer, o sea, qué recomendar a la gente. Pero ahora, para responder su pregunta, en ese verso del Dhammapa del Buda dice, la salud es la mejor ganancia, ¿no? Y yo creo de que esa es la máxima, ¿no? Que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Entonces, todo aquello que pone en peligro la salud, entonces yo creo que uno debería evitarlo. Ahora, entonces uno deja de consumir y después a lo mejor uno tiene buena salud y no tiene que comer. ¿No? Porque eso es, o sea, algo que también los expertos están diciendo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, Complicado. bueno, sí, o sea, la verdad. Muy complicado. ¿Alguien más quiere decir algo? O sea, que no tienen que ser solamente preguntas, sino que pueden a lo mejor ayudarme a contestar estas cosas. Como ustedes saben, ¿no? El octuple noble sendero de recto aprendizaje, recto lenguaje, recta forma de vida. ¿Puedo hablar? Betty. Claro. La pregunta está bastante difícil y yo creo que hablando desde el punto de vista mundano y dándole continuidad a lo que es esta vida ahorita, actual, que obviamente se está dando una transformación, se deberían de abrir esos centros y todos los centros de trabajo para que la gente pueda ir a trabajar. Pero esto no estaría hablando de que todo este proceso que estamos viviendo no ha generado un cambio en todos nosotros. Entonces, necesitamos cambiar de pensamiento. Al cambiar de forma de pensar y de sentir, van a cambiar también nuestras necesidades. Porque en un momento dado, para mí, si el alcohol hace daño, no tengo por qué tomarlo. Él estaba hablando en un principio que no podemos dañar, no debemos dañar ni a la naturaleza ni a los seres humanos. Entonces, ese tipo de lugares, aunque es un medio para obtener ingresos económicos, para vivir, entre comillas, siempre generan cosas desagradables. Las personas van e ingieren alcohol y pueden hacerle daño a los demás. Entonces es una pregunta muy difícil realmente, porque tiene dos respuestas. ¿Queremos seguir como antes o queremos realmente un cambio? Esa es mi opinión muy humilde, Betty, lo que yo puedo decir. Y al reverendo también, por supuesto. Ajá. ¿Perdón? Ahora, mire, en abril yo di una conferencia, la perspectiva budista en tiempos de pandemia, o en marzo fue, no me acuerdo si fue en marzo o en abril, cuando todo esto estaba comenzando. Y cuando preparé esa conferencia, y empecé a leer un poco sobre las pandemias en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces hay una pandemia que ocurrió en la época del Imperio Romano, en el siglo IV, durante la época del emperador Marco Aurelio, que se llama la pandemia antonina, ¿no? Y cuando me puse a leer sobre eso y preparar un poco esta conferencia, leía un poco ahí que, de acuerdo con algunos historiadores,
esa pandemia fue una de la principal causa de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? O sea, hay unos historiadores alemanes, ¿no?, que atribuyen, digamos, porque el Imperio Romano de Occidente duró un poco tiempo más y después desapareció. Pero entonces dice que fue para... Entonces, cuando preparé eso y me puse a ver, ¿no?, y recién esto estaba comenzando, no sabíamos el alcance de todo esto. Entonces, yo no, digamos, trata de ver, ¿no?, y ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, y en ese momento yo tenía dudas de que, bueno, qué cambio va a originar, digamos, esta pandemia a la humanidad o al mundo moderno. Y ahora, después de que han pasado, digamos, no sé, abril, mayo, 3 meses, ahora yo creo que yo estoy en condiciones de decir que realmente esto va a cambiar. O sea, esto nos está cambiando a todos, ¿no? Va a cambiar el mundo. El problema es, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? ¿No? Y yo creo que hay cambios irreversibles, o sea, en todo, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la cuestión del daño al medio ambiente ¿no?, que los seres humanos hemos realizado, ¿no? O sea, son cambios irreversibles, eso. Y que tienen que ver con toda esta sociedad, ¿no?, que uno consume, ¿no?, que está basada, digamos, ¿no?, en cada vez mayor consumo. Entonces, no sé, bueno, esto logrará que nosotros, que la humanidad, digamos, cambie de paradigma, digamos, este paradigma de cada vez, ¿no?, que se consume más, para otro paradigma. No sé. O sea, a ver, ¿alguien quiere agregar algo? Buenas noches a todos. ¿Cómo está, venerable? Marina desde Venezuela. Sí. Marina es del Centro Zen Bodaishin. Por favor, preséntese. Sí. Bueno, soy monja Zen y practicante de Zen desde hace 30 años. Y por supuesto que toda esta pandemia ha sido, bueno, todo lo que dijo el venerable, por supuesto que es extraordinario porque es así, pues las enseñanzas de Buda nos ayudan muchísimo. Pero ahí, además, no sé, es como una gran oportunidad para elevar las virtudes, ¿no? O sea, por ejemplo, cultivar la bondad, la generosidad, el amor incondicional, porque, bueno, vemos a tanta gente que está sufriendo, no solamente, por supuesto, por la enfermedad, que a veces no las vemos. Y por eso es que a veces hay gente que duda que existe, inclusive, ¿no? Porque no se ve, no se nota, no es tan fácil. Yo no conozco a nadie que le haya dado, por ejemplo, ¿no? Pero no, es una gran oportunidad para tener esas prácticas virtuosas. Es una pregunta y... Pues yo creo que sí, o sea que esta pandemia es una invitación para que nosotros apliquemos todas estas enseñanzas del Buda con relación a la virtud, a la ética, a la meditación, al contentamiento, ¿no?, a tener una vida más simple, apreciar las cosas, ¿no?, simples que tenemos alrededor, no sé. Yo creo que esto es una enseñanza ahí, hay una enseñanza ahí en todo eso, para que nosotros vivamos con menos y darnos cuenta de que nosotros podemos vivir con menos y estar bien, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿el miedo? Sí, el miedo, porque también ese es algo que ha surgido. Y hay como una contraparte, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo, pero hay gente que, lo que usted estaba diciendo de las playas en Inglaterra, entonces es como una contradicción, pero quizás hasta por el mismo miedo la gente a lo mejor está saliendo. La gente, No o sé. sea, yo lo que da la impresión es de que ya no soporta, no aguanta más, ¿no?, este encierro y esa
privación, digamos, de satisfacer los placeres sensoriales. Entonces, no sé, hay un día, sale el sol, hace calor, ¿no? Y la gente, bueno, no sé, es un desahogo, yo creo, ante no tener todo eso, ¿no? Eso es lo que la gente hacía antes, porque esto ha cambiado radicalmente todo, ¿no? Los hábitos, normalmente uno se maneja por hábitos, ¿no? Todo el mundo se maneja por hábitos. Y esto, o sea, ha cambiado forzosamente, de una manera forzada, los hábitos. Por eso yo hablo del efecto psicológico de esto, es muy, muy serio, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que nosotros no hablamos de la práctica de meditación aquí, pero eso es fundamental para mantener, digamos, un equilibrio, mantener la cordura por lo menos, ¿no? La práctica del cultivo de la atención y adelante, Ruti. Ya, perdón. Buenas noches a todos. Pero venerable, también por otro lado, hay personas que al estar viendo que hay gente que está saliendo sin tomar las debidas precauciones, es verdaderamente, o sea, se encrispan, o sea, es un enojo de que la gente no esté respetando o que no, digamos, que no lo hagan con medida. Y entonces, lo que yo pienso es, pero o sea, uno se está reventando por lo que está haciendo el de enfrente. Y entonces ahí también es irse a un extremo. O sea, uno no puede controlar a los demás. Y entonces ese enojo que está surgiendo en esas personas que están en sus casas, pues ahí también es, o sea, es un daño que se están autogenerando. Eso es también cierto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, cada cultura es diferente, ¿no? Pero aquí yo veo que México es muy laxo. Es comparado con otros lugares, ¿no? No, o sea, uno ve, o sea, yo, por ejemplo, vienen grupos de gente aquí los fines de semana, de 15 o 20 personas aquí al monasterio, que quieren hacer picnic y todo. Yo les digo, pero oiga, pero ustedes no ven las noticias. O sea, yo espero que la gente vea más noticias que yo aquí, ¿no? No, me dice, no, una persona me dice, no, Dios nos protege, me dijo. Bueno. No, o sea, que sí, o sea, bueno, yo no me enojo por eso, pero no lo dejo entrar, por supuesto, al monasterio, pero sí, o sea, pero es, o sea, un poco, ¿no? Muy irresponsable, yo veo. No sé, pero será una cuestión cultural. Yo creo que es una cuestión cultural, porque para mí, o sea, no sé qué opinan ustedes, o sea, que son de aquí. A ver, Betty. Yo creo que es mundial, venerable. Usted lo acaba de decir, ¿no? En Inglaterra lo están haciendo, en Italia ya están saliendo, ya hay un nuevo rebrote, en el mismo Japón, en China, perdón, nuevamente hay un rebrote. Como usted dice, la gente está encerrada y al estar encerrados los jóvenes es un detonante muy fuerte y son los que están teniendo más alto índice de contagio y de muerte también en México. Obviamente México para todo, como usted siempre nos los ha dicho, México es esa parte, ¿no? Sí, entiendo perfecto, ¿no? Me acuerdo perfecto de los comentarios, pero como dice, no juzgar es hacerlo nosotros mismos, es practicar nosotros mismos, es introspección y me quedo con lo de la abeja, ¿no? Ir a la flor, sacar el polen sin dañar la flor, sin dañar el olor ni la sensación. Eso es con lo que yo creo que ese símil es muy hermoso, ¿no? Sí. De que, porque uno debería tratar de eso, es una especie de moverse en el mundo, ¿no? Que es bien difícil eso, ¿no? Complicado. Sí. Pero bueno, pero uno debería aspirar, digamos, a lograr eso, ¿no?
Pero bueno, lo que vuelvo diciendo lo que de Ruti, ¿no? Que es enojarse, ¿no? Con relación a los demás, bueno. Pero uno ve cada irresponsabilidad, ¿no? Sí, y, o sea, y ese enojo surge en gente que se dice que es practicante. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, pues ¿y dónde está tu práctica? O sea, también debe de haber esa compasión y esa tolerancia hacia el de enfrente, que el de enfrente puede ser que tenga otras necesidades y si no conoce nada de la práctica, y como usted dice, ¿no? O sea, los deseos sensoriales, o sea, hay una carencia enorme. Y si es una gente que nunca ha practicado, nunca ha estado sola, nunca ha hecho un retiro, pues tampoco no es tan sencillo para No, los y demás. qué bueno que dice eso, pero claro, yo creo que esta crisis de la pandemia evidencia la falta de espiritualidad en el mundo, definitivamente. O sea, usted lo dijo en otras palabras, yo lo digo en estas palabras, porque la gente, o sea, evidencia eso, ¿no? Ahora, pero sí, pero en realidad es para a veces o sea, por enojarse, ¿no? Porque todo esto se puede prevenir, ¿no? Se puede hacer algo para mitigar y disminuir el efecto de esto. Porque esto no es algo que surgió, ¿no? Eso nosotros sabíamos que ya iba viniendo, ¿no? Entonces eso, bueno, ¿cómo hace uno? Entonces uno tiene que decirlo sin enojarse, ¿no? Pero eso demuestra una gran falta, yo creo, ¿no? Por parte de las autoridades de salud pública y todo eso, ¿no? ¿No? Y de hecho México es uno de los países que menos test hace, ¿no? Y, o sea, en todo el mundo. Pero resulta ser de que de los test que se hacen, que son, no sé, como el 0.4%, ¿no? O sea, el 50% de las personas que se hacen el test salen positivos de coronavirus. O sea, yo le compartí un artículo, ¿no? Sobre eso. Entonces, eso indica la letalidad del virus aquí en México, que no tiene comparación aún con los países donde ha sido más letal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere que le diga? O sea, uno no se enoja, pero uno tiene que decir algo, ¿no? Claro, y también debe de haber autorresponsabilidad, ¿no? En las acciones de uno, así sea uno budista o no budista. Sí, o sea que, bueno, pero lo que yo he visto es que mucha gente aquí en México ha hecho por sí mismo lo que las autoridades no decían. No, porque mucha gente responsable se empezó a aislar, ¿no? Mucho antes, ¿no? Cuando ya, ¿no? Gente que se informa. O sea, de que la población a lo mejor ha tomado, ha hecho como siempre, ¿no? Cosas. Bueno, yo creo que ya está terminando, ¿no? Ok, muchas gracias. No, gracias a todos, gracias Venerable, la verdad nos extendimos, gracias por esperarnos. Una pregunta, Laura, sí. Ok, pues muchísimas gracias por todas sus enseñanzas. Yo en varias ocasiones he ido a Lama Vihara y siempre me ha dejado mucho sus enseñanzas y la meditación. Pregunto, Betty, ¿dónde podríamos, bueno, vi que publicaste una cuenta, ¿podríamos enviar un donativo para, pues, corresponder en pequeñísima parte, a tanto como recibimos? Gracias, Laura. Gracias a todos. Por eso les pedí que se quedaban un momento conmigo para decirles en el chat privado pusimos 2 cuentas para que hagan sus donativos. Ustedes saben que los maestros no cobran por sus enseñanzas, son gratuitas, pero pues bueno, ellos viven del dana que todos nosotros como comunidad les damos. Y apoyarlos a ellos son méritos también para nosotros y apoyarlos en estos momentos de
intercambios, ¿no? Donde ellos no pueden tener retiros, en donde ellos ahorita sus conferencias y sus pláticas que nos dan y nos comparten, es de alguna manera donde ellos pueden tener algo de apoyo. Entonces, en el chat les puse 2 cuentas, una de Vancomer, que es de Alina Morales, que es del Venerable, y otra también del monasterio. Por WhatsApp, los que ya los tengo y que son de Canadá, hay gente de Canadá también, doctor, Venerable, perdón, me acordé de Alejandro Córdoba, Venerable. Sí, sí. Podemos, por favor, también, los canadienses, lo que tengan, donde tengan, va directamente a la cuenta de ellos. Nosotros simplemente somos una plataforma para poder compartir estas enseñanzas y también tomarla una personalmente, ¿no? Gracias a todos. ¿Algún comentario más, Venerable? Sí, lo que yo quisiera felicitar... Tengo uno, Betty. Bueno, adelante. Judy tiene una pregunta, a ver. Okay. Sí, también yo he estado con esta de 100 de 100 y ya no sé dónde depositar porque no he frecuentado, pero sí quiero dar mi donativo para ello. Entonces también si me mandan la cuenta a la que se puede depositar, con mucho gusto. Ok, perfecto. Eso es por Capac que hacemos, Venerable. Ajá. ¿Verdad? Que son 100 de 100 personas de 100 pesos mexicanos cada uno. También el que guste le voy a mandar un link y voy a hacerles el favor que sea directamente en este momento para Venerable. Todas las donaciones que sean directo para el monasterio, pero yo se les mando por WhatsApp la información detallada y aquí en el chat también hay cuentas para que ustedes puedan mandarlo. Les voy a mandar el contacto de Alina Morales y del Venerable, por si ustedes gustan tomarle foto a su depósito y mandárselos, ellos personalmente sé que se los van a agradecer. Venerable. Gracias. Sí, lo que quería decir para terminar de mi parte es de que, bueno, quería felicitarlos a esta iniciativa que están realizando ustedes en Capac, todos los viernes, ¿no? Que tienen un... y bueno, esta es una forma de continuar poniendo en movimiento la rueda de la enseñanza del Buda, ¿no? Y como les comenté durante la plática, es que el 4 de julio, por primera vez, se va a transmitir en vivo desde Sarnath y Sitpatana, el lugar donde el Buda enseñó el primer discurso. El día 4 de julio es el día que se conmemora la enseñanza del primer discurso del Buda, que es la puesta en movimiento de la enseñanza. Entonces este año se va a transmitir en vivo y van a hacer los cánticos en Pali. Entonces yo les voy a compartir después a ustedes los links para que ustedes puedan participar en este evento. Y ¿no? Se celebró el día de Vesak por primera vez virtual y ahora se va a celebrar esto, que es bien importante porque ¿no? Esto es conmemorar la puesta en movimiento de la enseñanza de Buda. Entonces les voy a compartir eso. Entonces, bueno, y entonces, bueno, de una manera u otra estamos aquí nosotros en el mundo hispanohablante haciendo todo esto y bueno, y me da mucho gusto de todo ese esfuerzo, iniciativa y por supuesto que cuenten con nosotros en lo que podamos ayudarlos. Venerable, ¿okay? En un mes nos puede nuevamente regalar una plática de estas, de una vez delante de todos, le pido. Ok, aceptado. Gracias, Venerable. Muchas gracias. Entonces simplemente recuérdenme un poquito antes. Qué generoso. Efectivamente, muchísimas gracias. Quiero agradecerles, para mí un honor, compañeros todos, realmente él a nivel muy reconocido. Estuve con él en el Vesak, en Tailandia, y pude darme cuenta como de todas las escuelas budistas de todo el mundo es el único traductor de Pali a castellano a nivel mundial. Es realmente un honor, Venerable, con mi corazón. Gracias por sus enseñanzas. Gracias. Muchas gracias. Y también sepan, bueno, de que el monasterio está
Ahora estamos en aislamiento, ¿no? Pero el monasterio está para ustedes también aquí. Claro que sí. Okay. Gracias, venerable. Gracias. No se Un vaya. gusto de verlo. ¿Ya me puedo ir o...? Usted sí, venerable. Hasta luego. Adiós, Antonio. Ay, pero él estaba de hostess. Así que... ¿Quiere que la pongo de host? Sí, por favor. A ver cómo aquí lo pongo de host. Con nombre, ahí está. Ya, listo. Gracias. Vale, hasta luego. Buenas noches, gracias, venerable. Realmente, jóvenes, les agradezco a todos que hayan estado con nosotros. La próxima semana, quería yo que se quedaran todos. La próxima semana va a estar con nosotros Kalama Sada. Tengo 2 buenas noticias que darles, o 3, porque estoy hablando con varios maestros de nivel internacional y por tener estas plataformas nos están escuchando. La siguiente semana, Kalama Sada, él tiene un centro de retiros ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita. En Morelos. En Cuernavaca, ¿no? Él tiene ahí y aceptó darnos la plática. Viene también otro maestro a darnos la plática y estoy en pláticas con Edgar Tolle. Por favor, no se despeguen todos. Me muero. O sea, él habla castellano. Estamos ahorita en conversación para checar. Obviamente su agenda es muy apretada. Me está comentando que es muy apretada, pero que está interesado en poder compartirlo con la gente de México. Y obviamente Marina, Elena, todas las personas, Mariano, todos los que están aquí, Winston también. Si gustan dejarme, les voy a poner mi número de WhatsApp para que me manden por WhatsApp sus contactos. Yo les mande los links. En este momento lo voy a poner. Sí, la verdad que sí. La respuesta excelente. Kalama es un gran maestro también, reconocido. Y bueno, imagínense que tengamos a Edgar Tolle aquí como estuvo venerable. Yo no doy crédito. Toqué puertas y se están abriendo. Entonces les voy a poner mi teléfono, 22, por ahí si alguien lo tiene más a la mano, porque como siempre, ¿no? El teléfono de uno es el que más se le olvida. Pero, ¿qué quieres? ¿Que te dé mi teléfono? No, yo les voy a apuntar mi teléfono y ustedes... Okay. Escribo por WhatsApp. Sí, es 2294, tú lo tienes por ahí, Laura, acá está. 9436, para los que son de fuera, 36 74 82. 22. Ya va, me quedé. Escríbelo. ¿Lo escribieron? Ya está. Ya está. Okay. Para que me manden un mensaje, adhiero al chat para mandarles el link a todos ustedes de los próximos maestros, las próximas clases. También tenemos a Docu, Villalba, tenemos varios maestros ya confirmados, pero bueno, entre más seamos, los maestros viven de nuestros donativos, ya nos hemos ido haciendo menos. Los maestros viven de nuestros donativos, entonces imagínense si ellos ven una zanga y ahorita que todos los medios están un poco cerrados, nosotros al donarles a ellos, obvio, van a tener más colaboración con nosotros, porque ellos ven de alguna manera el poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes. Gracias, Aline, gracias, Gisela, gracias, Judith, gracias, Néstor, Oscar, Dalia, Galdina, Carito, Lucy, mi gran maestra Lucy de Feng Shui, que también está aquí con nosotros. Domingo, gracias a todos. Winston, realmente es un placer tenerte aquí, amigo. Sí. Gracias, Betty, a ti por todo lo que nos das. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias. Betty. Gracias, gracias. Y bueno, muy preciado el esfuerzo que estás haciendo y de verdad muy agradecido y bueno, que continúe. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estemos en contacto. Gracias. Buenas noches. Y gracias, Betty. Buenas noches. Mi reverencia para todos ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Betty. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Elena. Bye.